son extensos, o sea, pretender revisar valvulopatías en una sesión de 1 hora y algunos minutos más tal vez, es muy ambicioso, muy, muy abigarrado si es que uno se entra en detalles, en las últimas guías de las valvulopatías, últimos procedimientos en valvulopatía aórtica, por ejemplo, el TAVI, colocación de prótesis por intervencionismo, ya no por intervenciones quirúrgicas, el tema se hace pues inacabable. Entonces, como les dije en la primera sesión, la intencionalidad de las presentes revisiones no es que el alumno revise la letra chiquita, la adenda, la anotación que va al pie de la página. No, eso no es práctico, no es práctico. El alumno tiene que saber la parte macro, eso es lo mínimo que tiene que saber. Y básicamente en eso tenemos que hacer hincapié. Empecemos revisando lo que corresponde a valvulopatías y empecemos con la estenosis mitral. Básicamente un recordario bastante sucinto de la anatomía de la válvula mitral. Tiene dos velos, un velo anterior que es más grande, que cobertura 2/3 del área valvular mitral, y un velo posterior que es más pequeño. Estos velos están sustentados por dos músculos papilares, un músculo anteromedial y un músculo posterolateral. Básicamente, esto es importante. El velo anterior está insertado en 1/3 del anillo, pero cobertura las 2/3 partes del área valvular mitral. O sea, tiene una inserción pequeña. En cambio, el velo posterior está insertado en 2/3 partes del anillo, pero solo cobertura 1/3 del área valvular mitral. O sea, tiene una amplia inserción, pero es pequeño, es más pequeño que el velo anterior. Respecto a la estenosis mitral, ¿qué es lo saltante? La etiología predominantemente es reumática. Toda estenosis mitral se asume que es de etiología reumática hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué hay otras causas? ¿Qué hay otras causas? Pero son bastante esporádicas y misceláneas, raras. Por lejos, más del 95% de veces, la etiología es la fiebre reumática. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto tiene que estar claro? Básicamente, la severidad de la estenosis mitral tiene una graduación que va de leve a moderada hasta severa. Severa es cuando el área valvular mitral, que es de 4 a 6 centímetros cuadrados, el área normal, cuando esta área se reduce hasta ser a menos de 1 centímetro cuadrado, estamos frente a una estenosis mitral severa. Si el área va de 1.5, de 1.1 a 1.5 es moderada, y de 1.5 a 2 centímetros cuadrados es leve. Ya dijimos, el área normal va entre 4 a 6, pero repercusión hemodinámica vamos a observar cuando el área cae por debajo de 2 centímetros cuadrados. Y este es el área valvular mitral normal. Ahora, la severidad predominantemente, la severidad de la estenosis mitral predominantemente se valora por el área. Menos de 1 centímetro cuadrado es severa. Otro parámetro de valoración del área de la severidad de la estenosis mitral, es la gradiente. La gradiente. A mayor gradiente, mayor severidad de la estenosis mitral. En las últimas guías de valvulopatías, una gradiente por encima de 10 milímetros de mercurio nos habla de una estenosis mitral severa. Algo respecto a la fisiopatología. Otro concepto que tiene que estar claro. ¿Qué cámaras cardíacas se van a alterar o se van a ver comprometidas cuando acontece una estenosis mitral? ¿Cuál es la primera cámara que se va a comprometer? Obviamente, ¿cuál? La aurícula izquierda. Muy bien, si la válvula está estenosada, está obturada, va a haber un embalsamiento sanguíneo a nivel de la aurícula izquierda. Y eso va a ser la primera cámara cardíaca que se va a dilatar. Y obviamente va a incrementar su presión.
La presión de la aurícula izquierda más o menos, punto más, punto menos, es 5 milímetros de mercurio. Cuando acontece una estenosis mitral, esto va a subir a no 5, a 10, a 15, a 20, a 25 milímetros de mercurio, 30, en los casos de extrema severidad. Esa presión retrógradamente, ¿hacia dónde se va a transmitir? Hacia las venas pulmonares. Y así sucesivamente hacia los capilares pulmonares, incrementando la presión capilar pulmonar. Entonces, acá está la secuencia: hipertensión venocapilar pulmonar, obviamente el llenado diastólico de ese ventrículo izquierdo se va a comprometer porque la válvula mitral está estenosada. No va a haber un adecuado llenado diastólico, o sea, el volumen diastólico final de ese ventrículo izquierdo se va a comprometer. Y si el llenado del ventrículo izquierdo es con escaso volumen porque hay una estenosis mitral, obviamente el volumen sistólico cae, ¿sí o no? Comprometiendo el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no se va a comprometer porque la contractibilidad del ventrículo izquierdo está comprometida o está deprimida, no. Se compromete porque su llenado es insuficiente. ¿Qué más? Bueno, esta es la secuencia en texto, básicamente es esta: hipertensión venocapilar, obviamente aparece el edema intersticial, los vasos linfáticos tratan de hacer resorción de ese trasudado, y en la placa de tórax ustedes van a ver las líneas B de Kerley. Las líneas B de Kerley no son más que la representación radiológica de vasos linfáticos turgentes, haciendo resorción del trasudado, tratando de hacer la resorción de todo ese trasudado y de todo ese edema intersticial. Eso es lo que traducen las líneas B de Kerley. ¿Qué más? En el devenir de años y décadas, obviamente aparece hipertensión arterial pulmonar. Las resistencias vasculares pulmonares, que fisiológicamente son bajas, porque ustedes saben que el ventrículo derecho no maneja presiones similares a las del ventrículo izquierdo, porque es un sistema de baja resistencia. ¿Cuánto es la presión en una arteria pulmonar? 20 a 25 de sistólica, 4 a 5 de diastólica. Por ahí nomás es. ¿Por qué? Porque las resistencias vasculares pulmonares son bajas, o sea, el ventrículo derecho no requiere manejar altas presiones para hacer continuar la circulación a través de la vasculatura pulmonar. Pero cuando acontece una estenosis mitral, ese incremento de la presión venocapilar retrógradamente que viene desde la aurícula izquierda va a trastocar la vasculatura pulmonar. Y en el lapso de años a décadas, esta circulación, que es de baja resistencia, hipertrofia las capas musculares lisas de las arteriolas pulmonares, incrementando la resistencia vascular pulmonar. Aparece la hipertensión pulmonar. Entonces, el ventrículo derecho, que normalmente maneja sistólicas de 20 a 25 y diastólicas de 4 a 5, se tiene que enfrentar a resistencias vasculares pulmonares cada vez más crecientes. Entonces, no le queda otra cosa que hipertrofiarse. Por la ley de Laplace, al incrementarse la resistencia, se incrementa la tensión de la pared del ventrículo derecho, no le queda otra cosa que hipertrofiarse para mantener en rangos normales el estrés o la tensión de la pared. Y aparece obviamente hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación de la aurícula derecha, dilatación del anillo tricuspidio, insuficiencia tricuspidia. En resumen, ¿cuál es la secuencia? Primero se dilata la aurícula izquierda, a reglón seguido se dilata el ventrículo derecho, después la aurícula derecha. 3 cámaras cardíacas que se van a comprometer. ¿Cuándo se comprometen las cámaras derechas? Cuando aparece hipertensión pulmonar.
¿El ventrículo izquierdo se afecta? No se afecta. Está indemne, es un testigo así pues privilegiado de los hechos que están aconteciendo, pero no se afecta el ventrículo izquierdo, con él no es el problema. ¿Qué más? La dilatación de la aurícula izquierda va a elongar los tractos internodales, el haz de Bachmann, de Wenckebach, de Torel, que difunden el impulso del nodo sinusal en ambas aurículas. Como se dilata la aurícula, estos tractos internodales, que son sistema de conducción, también se elongan, se estiran, trastocando su electrofisiología. Aparecen focos ectópicos que cobran automaticidad y tratan de disputarle el comando al nodo sinusal. Y estos focos ectópicos, que son múltiples, se despolarizan caóticamente y logran desplazar del comando al nodo sinusal. Aparece fibrilación auricular. O sea, en las aurículas, en la aurícula izquierda, un montón de focos ectópicos, de tal manera que ya no comanda el nodo sinusal, sino hay cientos de focos que alternativamente se despolarizan caóticamente y ya el paciente pierde el ritmo sinusal y aparece una arritmia, que se llama fibrilación auricular. ¿Qué más? Acá, para que lo que entiendan qué es gradiente. Este esquema o esta representación la hemos sacado del ciclo cardíaco, lo vimos en la primera clase. Corazón normal. Estamos acá en la sístole nomás. La diástole está para los costados. Esto es la sístole. Acá estamos en diástole. En negrita, la presión de la aurícula izquierda. Como acá estamos en diástole, vean, en diástole la presión de la aurícula izquierda rebasa la presión diastólica final del ventrículo izquierdo por 1 o 2 puntos. Por esa pequeña gradiente de 1 a 2 milímetros de mercurio se da el llenado diastólico de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo. Esto es un corazón normal. Vean, la diferencia en diástole es mínima, 1 a 2 milímetros de mercurio. Cuando se da la sístole, la presión del ventrículo izquierdo se incrementa drásticamente y rebasa la presión de la aurícula izquierda. ¿Y acá qué se da? El cierre de la válvula mitral. Toda la sístole, fase de eyección rápida, eyección lenta. Esto es en un corazón normal. Pero vean, cuando acaba la sístole, la presión cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda, se cierra la válvula aórtica y se abre, obviamente, se cierra la válvula aórtica, se abre la válvula mitral y nuevamente empieza el llenado diastólico. ¿Qué sucede cuando hay estenosis mitral? Esta representación se altera. Ya la presión de la aurícula izquierda no es 4 a 5 milímetros de mercurio. Como está estenosada la válvula mitral, la presión es 20 milímetros de mercurio. Esto es sístole, esto de acá es la diástole. ¿Qué pasa con la presión de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo durante la diástole? En la aurícula es 20 milímetros de mercurio y en la y la presión diastólica del ventrículo izquierdo es 4 a 5 milímetros de mercurio. Toda esta diferencial de presión, en este caso, ¿cuánto de gradiente hay en este esquema? Unos 15, 10, 12 a 15 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la gradiente normal? 1 a 2 nomás. A esa diferencial de presión entre presión de aurícula izquierda y presión diastólica del ventrículo izquierdo se llama gradiente. Cuanto mayor gradiente, más severa es la estenosis mitral. Es el otro criterio de valoración de severidad de la estenosis mitral. No solo es el área, es la gradiente. Y esta gradiente, esta diferencial de presión, va a depender de algunos elementos o factores. Cuanto menor sea el área mitral, más amplia es la gradiente. Está en correlato con el área mitral la gradiente. Cuanto mayor sea el gasto cardíaco, mayor es la gradiente. Si el paciente está congestionado, hipervolémico, mayor gradiente, mayor severidad de estenosis. Por eso es que se le da en los pacientes con estenosis mitral en el manejo diuréticos, para que no tenga demasiada volemia.
¿Qué más? Y a mayor frecuencia cardíaca, si el paciente está taquicárdico, mayor gradiente. De esos tres elementos depende la gradiente. Por eso es que en el manejo de una estenosis mitral, ¿en qué se sustenta el manejo médico? Básicamente, en darle beta bloqueadores para que el paciente esté bradicárdico. Si el paciente está bradicárdico, obviamente reduzco la frecuencia cardíaca y la gradiente va a ser menor. A mayor frecuencia cardíaca, más gradiente. A menor frecuencia cardíaca, menos gradiente. Menos severidad de la estenosis. Y obviamente, aparte de los beta bloqueadores que doy, diuréticos. Diuréticos. Menor gasto cardíaco, menor gradiente. Acá en el esquema, vean, gasto cardíaco acá en litros por minuto. Este es según corazón normal. Ponemos a hacer ejercicio a nuestro paciente, el gasto cardíaco se incrementa a 8-12 y la presión de la aurícula izquierda en un corazón normal, por más que incrementemos la actividad física, la presión en la aurícula izquierda no se incrementa significativamente. ¿Qué sucede cuando hay estenosis mitral? Si el área mitral es 2 centímetros cuadrados, de 4 paso a 8 hay un incremento. Pero si el área es 0.5 centímetros cuadrados, pequeños incrementos en el gasto cardíaco me generan drásticas elevaciones de la presión en la aurícula izquierda. La severidad de la estenosis mitral o la gradiente ¿sí? depende grandemente del gasto cardíaco. No, mientras más la presión de la aurícula izquierda. Estas son curvas anormales. Estas curvas representan paciente que ya tiene una estenosis mitral, en este grado leve, moderada y estenosis severas. El gráfico demostrar o dejar patente o evidente de que en un paciente con estenosis mitral, si yo incremento el gasto, la presión de la aurícula izquierda se va a ir incrementando. Si el área es menor, obviamente la curva es más empinada, vean ustedes. Con un área severa de 0,5 a 1 centímetro cuadrado, pequeños incrementos en el gasto cardíaco me hacen saltar significativamente la presión de la aurícula izquierda. Nada más, eso solamente quiere demostrar el presente gráfico. Que en estenosis mitral, cuanto más gasto tenga yo, mayor va a ser la presión en la aurícula izquierda. Por lo tanto, yo tengo que tratar para que la presión de mi aurícula izquierda no se incremente severamente. Nada más. Solo para demostrar el correlato entre gasto cardíaco y gradiente, que es o en este caso, presión de la aurícula izquierda, que es en el esquema actual. Bueno, básicamente, los síntomas iniciales van a estar en relación al incremento de la presión del capilar pulmonar, que viene retrógradamente del incremento de la presión de la aurícula izquierda. Disnea a grandes, medianos o pequeños esfuerzos, dependiendo de la severidad de la estenosis, Tos, hemoptisis, en la auscultación, estertores pulmonares húmedos. Pero, ¿qué más? Cuando aparece ya hipertensión pulmonar, cuando el paciente ya tiene años de evolución y aparece hipertensión pulmonar, aparecen los signos de falla de cámaras derechas, como son distensión yugular, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores. ¿Qué más? Disfonía. A la disfonía se le llama el signo de Horner. Y acá explicamos algunos de los hallazgos en el examen. La hemoptisis va a aparecer porque el incremento de la presión de la aurícula izquierda retrógradamente se transmite hacia las venas bronquiales, a las venas pulmonares y también hacia las venas bronquiales. Y ustedes saben también que las venas son vasos de capacitancia,
no son vasos que toleren alta resistencia. Entonces ya les dije que las venas son vasos de capacitancia, no toleran el incremento significativo de la presión. Por eso cuando la presión de la aurícula sube a 5, 10, 15, 20, 25 milímetros de mercurio, se transmite hacia las venas pulmonares y hacia las venas bronquiales. Estas se rompen y aparecen los episodios de hemoptisis en el paciente con estenosis mitral. ¿Qué más? El signo de Horner, ¿por qué aparece? La aurícula izquierda se empieza a dilatar, producto de la estenosis mitral, obviamente. Esa dilatación de la aurícula izquierda va a comprimir el nervio laríngeo recurrente. Y por un efecto de compresión del nervio laríngeo recurrente, esto va a generar la aparición de la disfonía. Disfonía. ¿Qué más? Y obviamente la congestión pulmonar puede ir hasta el edema agudo de pulmón. Hallazgos en el examen físico. El pulso puede ser normal o parvo si es que la estenosis mitral es severa. Pulso de poca amplitud, de ascenso lento, pulso parvo. Si el paciente presenta fibrilación auricular, obviamente los ruidos cardíacos van a estar arrítmicos. Ruidos cardíacos arrítmicos, primer ruido de intensidad variable. Si es que el paciente va a la fibrilación auricular, que es una arritmia que se asocia fuertemente con estenosis mitral. Ya les dije por qué. Y cuando hay hipertensión pulmonar, después de años o décadas de evolución, signos de falla de ventrículo derecho. ¿Qué más? En la auscultación, primer ruido intenso, que denota un chasquido de cierre. ¿Por qué el primer ruido se pone intenso? Porque los velos mitrales, al estar esclerosados, engrosados y a veces hasta calcificados, chocan entre sí y al ser dos estructuras rígidas, duras, calcificadas, generan un primer ruido intenso. ¿Qué más? El segundo ruido también puede estar incrementado de intensidad, sobre todo si hay hipertensión pulmonar. Y después del segundo ruido puede haber también un chasquido de apertura, porque cuando se da la diástole, esos velos rígidos y calcificados se tienen que abrir para permitir el drenado diastólico del ventrículo izquierdo por la válvula estenótica. Al aperturarse estos velos rígidos y calcificados también generan un chasquido de apertura. Y lo más típico es un soplo diastólico en rodamiento. Es diastólico tipo rodamiento, o sea, desde una tonalidad grave. Se oculta mejor con la campana del estetoscopio. Acá, en el esquema, primer ruido intenso con chasquido de cierre, segundo ruido, chasquido de apertura, esto ya es la diástole, soplo diastólico en rodamiento, con un refuerzo presistólico, porque a continuación viene la sístole del ciclo cardíaco siguiente. Soplo en rodamiento con un refuerzo presistólico, o sea, al final de la diástole hay un refuerzo del soplo. Y este refuerzo lo da, ¿cuál es la última fase de la diástole? La contracción auricular. Este refuerzo presistólico lo da la contracción auricular. Y si mi paciente está en fibrilación auricular, obviamente ya no hay contracción auricular. Por lo tanto, este refuerzo presistólico en los pacientes que tienen estenosis mitral y ya están haciendo fibrilación auricular, este refuerzo presistólico desaparece. Y el soplo solo es proto y mesodiastólico, nada más. Acá están las áreas. Y también le dije, ¿cuál es el otro criterio de severidad aparte del área? La gradiente. La gradiente. La placa de tórax, lo característico obviamente es la congestión pulmonar. Ya dijimos por qué. Por la transmisión retrógrada de la presión. La transmisión retrógrada de la presión de la aurícula izquierda. Líneas B de Kerley. Ya dijimos qué son las líneas B de Kerley. Puede haber derrame laminar, cisuritis, infiltrados algodonosos, edema alveolar e inclusive hasta edema agudo de pulmón. En el electrocardiograma, la P mitral, P mellada y ensanchada, que
que denota crecimiento de la aurícula izquierda. P mitral, P mellada o ensanchada, más de 120 milisegundos de ancho o de duración, que denota crecimiento de aurícula izquierda. Y obviamente el eje del electrocardiograma se va a la derecha, eje desviado a la derecha. Crecimiento de la aurícula izquierda, eje a la derecha, y en electrocardiograma también pueden aparecer signos de hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Cuándo aparece esto? Cuando hay hipertensión pulmonar. Si es que no hay hipertensión pulmonar, todavía las cámaras derechas no se comprometen. La afectación de las cámaras derechas en la estenosis mitral se va a dar siempre y cuando el paciente ya haya desarrollado hipertensión pulmonar y fibrilación auricular. El diagnóstico confirmatorio lo da el ecocardiograma. En todas las valvulopatías, ¿cuál es el gol estándar para hacer el diagnóstico? El ecocardiograma. No es el electro, no es la clínica. ¿Cuál es el examen confirmatorio? El ecocardiograma. Esta es la imagen de una ecocardiografía donde acá está la válvula mitral estenosada, solo tiene esta pequeña apertura, cuando normalmente debiera ser pues bastante mayor. La aurícula izquierda está dilatada, casi en similar tamaño que el ventrículo izquierdo. Y el tratamiento, obviamente, si la estenosis mitral es severa, el tratamiento es darle una solución quirúrgica, ya sea con un intervencionismo o ya sea con una intervención quirúrgica. Mientras tanto, hay margen para un manejo médico, ya les dije cuál, beta bloqueadores y diuréticos. ¿Por qué beta bloqueadores? Ya les mencioné, a menor frecuencia cardíaca, menos gradiente. ¿Qué más? ¿Por qué diuréticos? A menor gasto cardíaco, menos gradiente. Y obviamente el tratamiento médico no va a curar al paciente, porque el problema es un problema mecánico, estructural, que hay que corregirlo. Hay dos opciones: hacerle una valvuloplastía con balón. Se introduce un catéter por la vena cava inferior o la vena cava superior, ya sea por punción femoral o punción a nivel yugular. Se llega a en este caso el abordaje es por vena femoral, se llega a la aurícula izquierda, perdón, a la aurícula derecha. Se atraviesa el septum interatrial y el extremo del catéter tiene un globito que entra colapsado. Se coloca la punta del catéter al nivel del plano valvular mitral y después con un manguito externo, porque el catéter obviamente tiene un lumen, se insufla o se infla el globito y se dilata o se ensancha la válvula mitral estenótica. Y del área de 0,5 puede pasar a un área de 2 centímetros cuadrados, 2,5, la cual mejora la hemodinámica de ese corazón drásticamente. Esa es una de las opciones. Pero la valvuloplastía con balón no se puede hacer en todos los pacientes. Solo se hace en aquellas válvulas que tienen estenosis mitral severa, ¿sí? ¿Cuándo se opta por un tratamiento quirúrgico? Cuando la estenosis mitral es severa. Las estenosis leves a moderadas no requieren un tratamiento quirúrgico, solamente las estenosis mitrales severas. Pero en todos los pacientes no se puede hacer este procedimiento, solamente cuando la válvula no está muy afectada. No tiene que estar muy calcificada, no tiene que estar muy rígida. Si la movilidad, la calcificación y el compromiso del aparato subvalvular es leve, no están muy engrosadas las válvulas, no están muy calcificadas, se opta por esta opción de tratamiento. Pero si esos velos mitrales están todos gruesos, calcificados, en este caso las cuerdas tendinias fusionadas, retraídas, toda la anatomía valvular está distorsionada, no se puede hacer el procedimiento porque a las semanas se vuelve a obturar, se vuelve a adherir todo lo que se ha actuado en el intervencionismo y es como si hubiéramos hecho gran cosa. En esos casos,
cuando la afectación valvular es severa, gran calcificación, gran compromiso del aparato subvalvular, poca movilidad de los velos, todo está rígido, todo es un amasijo blanco por la calcificación, se opta por el recambio valvular. Se extirpa la válvula y se pone un dispositivo protésico. Insuficiencia mitral. A diferencia de la estenosis mitral, la etiología reumática acá no es la más frecuente. Acuérdense, fiebre reumática, ¿qué valvulopatías da? Estenosis mitral, ¿y qué otra valvulopatía? Insuficiencia aórtica. La fiebre reumática tiene predilección por generar esas dos valvulopatías, estenosis mitral e insuficiencia aórtica. En cambio, la insuficiencia mitral ya deviene de diversas etiologías. No es exclusivamente por estenosis mitral como la estenosis. Por fiebre reumática, perdón. Entonces, obviamente hay una incompetencia de los velos mitrales, no se cierran o no apropiadamente o plenamente. Va a haber parte del flujo sanguíneo que en sístole fisiológicamente debe ir a la aorta. Al no estar la válvula mitral cerrada durante la sístole, obviamente hay parte de volumen que retorna a la aurícula izquierda y otra parte del volumen va a la aorta. Entonces, ¿qué más? El gasto cardíaco se va a comprometer. Todo ese volumen sistólico, en vez de ir plenamente a la aorta, una fracción de ese volumen acaba en la aurícula izquierda. Se reduce el volumen sistólico, ¿sí o no? Por lo tanto, se compromete el gasto cardíaco. Acá está. A diferencia de la estenosis mitral, la causa reumática es una causa más, no es la más prevalente. Otras causas: prolapso de válvula mitral, disfunción del músculo papilar, calcificación del anillo o causas funcionales. Válvula mitral normal, dilatación del anillo, ventrículo izquierdo dilatado que ha ensanchado el anillo mitral, los velos ya no coaptan entre sí, se han separado. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, en una cardiopatía dilatada, cardiomiopatía dilatada isquémica, una cardiopatía hipertensiva que va a su fase de dilatación. Cualquier entidad nosológica que dilate el ventrículo izquierdo, como por ejemplo en una hipertensión de larga data, que inicialmente hace una hipertrofia compensatoria, pero en el devenir de décadas el ventrículo empieza a dilatarse. Esa dilatación ensancha el anillo y genera insuficiencia mitral. Es otro de los mecanismos, de los más prevalentes, más prevalente inclusive que la etiología reumática. Otra causa, ruptura de cuerdas, endocarditis infecciosa, perforación de velos, disrupción de la anatomía valvular, se rompen las cuerdas, pierde sostén uno de los velos, insuficiencia mitral. Y otra causa, retracción de los velos. Y eso es lo que genera la fiebre reumática. Inflamación en velos, las cuerdas se fusionan, se retraen, retracción cicatricial, y los velos quedan empequeñecidos, las cuerdas todas acortadas, generando que también no coapten plenamente entre sí. Y acá en insuficiencia mitral hay dos opciones. Hay una insuficiencia mitral aguda y una insuficiencia mitral crónica, los cuales tienen unas características clínicas bastante diferentes. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia mitral aguda, como por ejemplo acá, puede ser acá, el mecanismo puede ser este. Paciente estaba muy bien, en la noche le acontece un síndrome coronario agudo, hace un infarto Q de cara ínfero-posterior, se necrosa uno de los músculos papilares que dan sostén a uno de los velos mitrales, se rompe el músculo papilar por la necrosis, por el infarto, y obviamente uno de los velos mitrales queda sin sostén. Aparece una insuficiencia, súbitamente, bruscamente aparece una insuficiencia mitral. Esa válvula era competente ayer y hoy día está en una insuficiencia severa. Obviamente no ha habido tiempo para que la aurícula se adapte. O sea, de buenas a primeras, la aurícula no se va a dilatar.
en cuestión de horas. Eso tarda años. También el ventrículo izquierdo era de un diámetro normal. Bruscamente se expone a grandes volúmenes para manejar. No ha tenido tiempo para dilatarse adaptativamente. Entonces, la presión de la aurícula izquierda en las formas agudas se incrementa drásticamente, severamente. Y eso se transmite rápidamente a los capilares pulmonares. Por eso, en las formas agudas, ya sea por una endocarditis infecciosa, ya sea por un infarto agudo de miocardio, por la forma que fuere, la aurícula es poco distensible, no está dilatada, no tiene gran volumen, se va a generar un gran aumento de la presión en la aurícula izquierda, que se transmite hacia la vasculatura pulmonar, generando una congestión severa. ¿Y qué más? Y el volumen sistólico se va a comprometer, ya dijimos por qué, porque parte del volumen en vez de ir a la aorta acaba en la aurícula izquierda. Pero en las formas crónicas, aquellas que aparecen pues en una cardiopatía hipertensiva que va a su fase de dilatación, se ensancha el anillo una pizca, aparece una insuficiencia primero leve, pasan años, esa insuficiencia se hace moderada y así paulatinamente en el lapso de años a décadas, obviamente eso permite que aparezcan mecanismos adaptativos, que la aurícula se empiece a dilatar paulatinamente. ¿Qué más? Y que el ventrículo también se dilate paulatinamente. Eso va a generar que toleren gran cantidades de volumen, sin repercusión en la presión de la aurícula izquierda y en la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Acá está, en resumen, en este cuadro, las formas agudas constituyen emergencias médicas, configuran cuadros aparatosos, cuadros severos. ¿Cuál es la causa? Ya dijimos, infartos agudos de miocardio, endocarditis infecciosa. En cambio, en las formas crónicas, degeneración, calcificación del anillo, secuela de fiebre reumática, ya dijimos que en la forma aguda no hay gran dilatación de la aurícula izquierda, por eso se genera gran incremento de la presión y severa congestión pulmonar. No hay tiempo para que el ventrículo se haya dilatado, porque en la placa la silueta parece normal. Y obviamente el tratamiento tiene que ser urgente. El tratamiento médico tiene que ser parenteral, con vasodilatadores endovenosos, inotropos, balón de contrapulsación aórtica. Pero en las formas crónicas sí la cosa es más llevadera. El cuadro no es tan aparatoso, más solapado. La aurícula se empieza a dilatar paulatinamente y eso atenúa las presiones en la aurícula, y la transmisión hacia la vasculatura pulmonar es más atenuada. Hay severa dilatación de la aurícula y el ventrículo y obviamente el tratamiento se va a valorar dependiendo de los hallazgos ecocardiográficos, la severidad de la insuficiencia y la función del ventrículo izquierdo. El manejo médico se sustenta en YECA y diuréticos. ¿Qué más? Obviamente, en la fisiopatología de insuficiencia mitral, sea aguda o crónica, ¿cuál es la piedra angular? El incremento de la presión de la aurícula izquierda. Ya no por el problema mecánico de una válvula estenótica, simple y llanamente porque la aurícula izquierda ¿por qué va a incrementar sus presiones la aurícula izquierda? Porque va a tener dos vías de llenado. Una vía fisiológica que es por las venas pulmonares y una vía de llenado patológica que es ese flujo regurgitante que viene del ventrículo izquierdo. ¿Sí o no? Dos vías de llenado, la fisiológica de las venas pulmonares y la regurgitación patológica que viene del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en la aurícula izquierda se acopia un gran volumen. Ese incremento de volumen en la aurícula izquierda incrementa la presión de la aurícula izquierda. Esa es la piedra angular en la fisiopatología de la insuficiencia mitral. También que hemos dicho, eso se transmite a la vasculatura pulmonar, congestiona los pulmones, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, el gasto cardíaco puede comprometerse, ya dijimos por qué, el volumen sistólico parte va
a la aorta y otra parte acaba en la aurícula izquierda. Y ya dijimos que puede haber hipertensión pulmonar también. Cuando esto acontece y va a años de evolución y décadas de evolución, trastoca la vasculatura pulmonar, aparece hipertensión pulmonar. ¿Qué es lo más saltante en el examen? Solo lo más saltante. Lo más saltante en el examen es el primer ruido suele estar disminuido. El primer ruido cardíaco suele estar disminuido. ¿Por qué? Porque los velos mitrales ya no coaptan entre sí. Cuando se da la sístole, los velos ya no llegan a cerrar y a chocar entre ellos, porque ya están o retraídos o el anillo está dilatado, o sea, cierra, deja un lumen en el medio. Ya no hay un choque entre los velos mitrales. Por lo tanto, el primer ruido cardíaco se genera por el cierre de la mitral y la tricuspidia. Si los mitrales ya no coaptan, obviamente la intensidad de ese primer ruido se va a reducir. ¿Qué otro hallazgo es importante? Puede haber un galope de tercer ruido. Y el soplo holosistólico mitral típico que se irradia a la axila. Esos son los tres hallazgos relevantes en la auscultación de un paciente con insuficiencia mitral. Primer ruido disminuido, puede haber galope de tercer ruido, y el soplo holosistólico que se ausculta mejor en foco mitral se va a la axila. Que si el paciente va a la hipertensión pulmonar y aparece segundo ruido incrementado, ¿no? Eso aparece cuando el paciente va a la hipertensión pulmonar, después de años y décadas de evolución. ¿Qué cámaras se van a comprometer cuando hay insuficiencia mitral? Básicamente, ¿cuáles son las cámaras que inicialmente se van a comprometer? Dos: la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Por qué el ventrículo izquierdo? ¿Por qué en la estenosis mitral usted nos dijo que el ventrículo izquierdo no se afecta? Ya les expliqué por qué. El llenado es dificultoso, por lo tanto se maneja poco volumen sistólico, porque el llenado a través de la válvula estenótica se hace con dificultad. Pero en este caso, en una insuficiencia mitral, se va a afectar dos cámaras: la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Gran volumen en la aurícula izquierda, ya les dije por qué. Dos vías de llenado, fisiológica y patológica. Ese gran volumen, cuando se dé la diástole, ¿dónde acaba ese volumen? En el ventrículo izquierdo. ¿Sí o no? Les dije que inicialmente se va a copiar un gran volumen en la aurícula izquierda por el llenado de las venas pulmonares y el flujo que regurgita. Gran volumen en la aurícula izquierda, listo. Ahí estamos en sístole. Cuando se dé la diástole, ese gran volumen, blum, de sopetón, como se dice criollamente, ingresa al ventrículo izquierdo, dilatándolo. Y está en un círculo vicioso en ese vaivén. Gran volumen en la aurícula, gran volumen en el ventrículo. ¿Cuáles son las cámaras que se afectan entonces? Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Acá está lo que ya les dije. Primer ruido disminuido, soplo holosistólico, que se irradia a la axila, es de tonalidad aguda, se ausculta con el diafragma y puede aparecer un galope de tercer ruido. Los tres hallazgos más relevantes. En el electro, crecimiento de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Son las dos cámaras que se afectan. El eje está a la izquierda porque va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y puede aparecer fibrilación auricular porque la aurícula izquierda se va a dilatar y por el mismo mecanismo que les mencioné, en la estenosis mitral puede aparecer fibrilación auricular. En la gran cardiomegalia, crecimiento de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo, y puede evidenciarse algunas veces calcificación del anillo. Pero básicamente repercusión en las cámaras izquierdas, aurícula y ventrículo izquierdo. Ya les dije, el examen por excelencia para confirmar el diagnóstico es la ecocardiografía. La ecocardiografía. Un ecocardiograma donde es evidente con el Doppler color, la válvula mitral es incompetente y permite este flujo o jet que está regurgitando de ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Pero también la válvula tricuspidia es incompetente. Está permitiendo un jet de regurgitación de ventrículo derecho hacia aurícula derecha a través de la válvula tricuspidia. ¿Qué hacemos frente a una
valvulopatía, en este caso frente a la insuficiencia mitral. Si la insuficiencia mitral es severa y el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca y la fracción de eyección está entre 30 a 60, cuando nuestro paciente con insuficiencia mitral tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea paroxística nocturna, ortopnea, si está sintomático, se valora la fracción de eyección con el ecocardiograma. Y obviamente el ecocardiograma también me confirma la insuficiencia mitral, me da la severidad. Es una insuficiencia severa, un jet de color bastante abundante. Bueno, ¿y eso está asociado a síntomas de insuficiencia cardíaca? Sí. Valoro la fracción de eyección. Si está por debajo de 30, no se opera al paciente. Se le brinda tratamiento médico nomás, porque configura un paciente de riesgo elevado para un acto quirúrgico. ¿Por qué? Porque la fracción de eyección ya se comprometió. O sea, ya se dilató tanto ese ventrículo, se ha remodelado. Algunos cardiomiocitos han muerto, han sido por apoptosis, han sido reemplazadas por fibras colágenas. Entonces, las fibras colágenas no tienen función contráctil. Por lo tanto, la contracción, que era más de 60% en la fracción de eyección, ya es más tenue, menos de 30%. Quiere decir que ese ventrículo se ha remodelado. No tiene caso operarlo porque no se le va a brindar ninguna mejoría. Por lo tanto, si la fracción cae por debajo de 30%, no se lo debe operar, solo tratamiento médico. Pero si el paciente con insuficiencia mitral tiene síntomas y la fracción está entre 30 y 60, se le debe brindar la opción de una valvuloplastía, reparar la válvula mitral, o en su defecto cambiarla por una prótesis. Pero si nuestro paciente con insuficiencia mitral no tiene síntomas, está asintomático, se valora la fracción de eyección, está por encima de 60%, tiene fibrilación o está haciendo hipertensión pulmonar, eso es cierto, se le hace una reparación de la válvula mitral. Pero si la fracción ha caído por debajo de 60, ya no es necesario que yo encuentre estos elementos. Simple y llanamente la fracción se está comprometiendo. Debo reparar la válvula mitral. De este esquema, ¿qué es lo relevante acá? Lo relevante en el tratamiento de la insuficiencia mitral, a un manejo médico que se sustenta en YECA, diuréticos y digitálicos si el paciente está en fibrilación auricular. Los digitálicos en insuficiencia mitral solo sirven si el paciente está en fibrilación auricular. Mientras no, se debe sustentar en INYECA y diuréticos de ASA. Respecto al tratamiento quirúrgico, ¿qué se prefiere en insuficiencia mitral? En insuficiencia mitral lo que se prefiere es hacer valvuloplastía, reparar, en una labor de orfebre prácticamente, reparar toda la anatomía valvular mitral, reconstruir la válvula, resecar lo redundante, labor de costura. Eso es lo que se prefiere, para hacer una plastía a la válvula mitral, reconstruir los velos, y de esa manera me evito colocar una prótesis, para que el paciente pues no tenga que estar anticoagulado de por vida y esas cosas. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Preservar el aparato subvalvular y se hace valvuloplastía, o sea, se hace una reconstrucción quirúrgica sin poner prótesis. Pero a veces eso técnicamente es difícil porque la válvula está severamente dañada. Cuando la valvuloplastía es imposible, técnicamente, recién se opta por colocar una prótesis, falta una letra acá, mitral. Si la valvuloplastía no es posible por cuestiones técnicas y por severo daño de la válvula, recién se pone una prótesis. Algo sobre valvulopatía tricuspidia. La afectación tricuspidia suele ser funcional casi en la totalidad de casos. O sea, que no es un problema intrínseco de la válvula tricúspide, sino suele
aparecer, en este caso, la insuficiencia tricuspidia suele aparecer como consecuencia de eventos que acontecen en las cámaras izquierdas. Estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica. Eso trastoca la hemodinámica de las cámaras izquierdas, incremento de la presión en la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo, retrógradamente se transmite hacia la vasculatura pulmonar y genera incremento de la resistencia vascular pulmonar, repercusión en las cámaras derechas, el ventrículo derecho se dilata, ensancha el anillo tricuspidio y aparece insuficiencia tricuspidia. En más del 95% de casos, la afectación de la tricúspide es funcional, o sea, no es intrínseca. Esta es la etiología de la... Hay algunas causas intrínsecas, como por ejemplo, secundaria a una estenosis mitral, secundaria a tromboembolias pulmonares, a fiebre reumática con afectación de válvula aórtica, endocarditis, pero de las causas intrínsecas, que son las más raras, que haya una endocarditis de válvula tricúspide, ahí sí sería un problema intrínseco. Sí, puede ser. ¿Qué grupo poblacional es endocarditis de válvula tricuspidia? Los usuarios de drogas endovenosas, que usan pues inyectables sin la asepsia y antisepsia del caso. Se inyectan acá un estafilococo epidermidis de piel, ingresa, bastante virulento, coloniza la válvula tricuspidia, endocarditis de válvula tricuspidia. Afectación intrínseca. Pasa a veces. Otra causa, causas congénitas, displasia de la válvula tricuspidia, como la anomalía de Epstein. Es un problema congénito donde la válvula tricuspidia viene displásica, generando una insuficiencia tricuspidia severa. Tumor carcinoide también puede afectar intrínsecamente. O sea, de las causas intrínsecas de la válvula tricuspidia que van a generar insuficiencia, endocarditis de la válvula tricuspidia, enfermedad de Epstein, tumor carcinoide y en última, la cuarta opción, secuela de fiebre reumática en la válvula tricuspidia. Que la fiebre reumática afecte la válvula tricuspidia, generando estenosis tricuspidia o insuficiencia tricuspidia, puede suceder, es raro. ¿Qué válvula afecta primero a la fiebre reumática? La mitral. En segunda instancia, la aórtica. Y en tercera instancia, la tricuspidia. Que la fiebre reumática afecte la válvula pulmonar es rarísimo.